No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero leí una noticia la semana pasada que provocó que se me cayera la quijada de sorpresa como el policía en la película de Coco, ¿se acuerdan? Cuando llega Miguelito con los muertos y pregunta al policía algo que declarar y sale Miguelito. Yo. Así me quedé. Se me subieron los colores al rostro y me vinieron al corazón muchas preguntas. La noticia era que en Argentina una pareja, un matrimonio gay, decía la nota, adoptó a una niña. Y es que también allá en Argentina, como en la Ciudad de México, como en muchas partes del mundo, creo que en todo el mundo de hecho, donde hay todavía libertad de prensa, hay gente que se manifiesta en las calles a favor de que este tipo de parejas puedan o no puedan adoptar. Hay marchas incluso para ver si se pueden o no se pueden casar o unir jurídicamente o matrimoniarse, porque cómo nos encanta también pelearnos con las palabras, y pobrecitas de las palabras nacieron para unirnos y las usamos para dividirnos. Debe ser muy triste ese destino de las pobrecitas. Y entonces, por supuesto que también en Argentina ha habido marchas para que no vivan juntos jurídicamente hablando. También ha habido marchas para que no puedan hacerse cargo o adoptar niños, que porque quién es el papá, que porque quién es la mamá, que porque la parte femenina, que porque la parte masculina, que porque las hilachas. No se digan, siempre hay extremistas y terroristas espirituales que lanzan versículos bíblicos para destruir, cuando se supone que la palabra de Dios era para dar vida y vida en abundancia, y entonces que el proyecto de Dios, y que el matrimonio natural, y que la pareja, y que Adán y Eva, y que Chuchita la bolsearon, y en fin, lo cierto es que hay de todo en la viña del Señor. Pero a mí lo que hizo que se me desencajara la quijada, de donde la tengo siempre sonrientemente bien puesta, no fue que ellos hayan adoptado, sino que la niña en cuestión había nacido con VIH y había sido rechazada por 10 respetables parejas heterosexuales, bien casadas por Dios, por la iglesia, por el amor, por la sociedad, de esas que van a misa y comulgan cada 8 días, y entonces son personas decentes, insisto, así como el fariseo, de esa gente que le dan gracias a Dios porque no son como esas parejas escandalosas que salen a las calles a desfilar en Reforma una vez al año y cada que haga falta. El asunto es que 10 de esas nobles parejas decentes y bien portadas no quisieron adoptar a la niña porque tenía VIH. Y esta pareja de varones, en cuanto les dijeron, tenían varios años intentando adoptar y se los negaban. En cuanto llamaron y les dijeron que estaba esa niña, se pusieron felices, y entonces les dijeron en la oficina, pero hay un pequeño inconveniente, tiene VIH. Y ellos dijeron, ¿y qué importa? Eso hace que a uno se le suban los colores al rostro de vergüenza. Ironías de la vida, cosas del destino o la gracia de Dios. Cuando a los meses a la pequeña le hicieron sus exámenes de rutina, ya no había VIH. Decía el Papa Francisco hace 3 semanas en la primera sesión del Sínodo de las Amazonas que escuchó durante la misa. Si el Papa dice que lo escuchó durante la misa, significa entonces que lo escuchó de alguno de los obispos o monseñores que concelebraron con él en la Basílica de San Pedro, en la misa de inauguración del sínodo. Dice que durante la misa escuchó burlas para un señor, un indígena de Brasil, que pasó a presentar una ofrenda durante la Eucaristía y llevaba plumas en la cabeza, las plumas propias de un dirigente de su tribu. Sin embargo, en Roma se burlaron de él en plena misa, alguien que estaba cerca del Papa. Y al día siguiente, en el salón del sínodo, en el salón de las reuniones, el Papa comentó que le había dado mucha vergüenza cuando escuchó el comentario burlón y preguntó a los cardenales y a los obispos que estaban reunidos con él, dime, ¿qué diferencia hay entre las plumas que tiene ese hombre en la cabeza y el sombrero que usan los monseñores y los cardenales en la curia vaticana? Yo hubiera dicho qué diferencia hay entre las plumas de ese hombre y las mitras de los obispos, pero como yo no soy el Papa, pues... Pero ¿qué diferencia hay
Todavía hay gente que sigue pensando que es lo que tenemos en la cabeza y no lo que traemos en el corazón, lo que nos hace mejores personas que los demás. Todavía hay gente que a esas alturas del siglo XXI sigue pensando que ser bueno, que el Evangelio es obedecer reglas escrupulosamente y olvidarnos de lo esencial del Evangelio, que es la compasión y la misericordia. Cuando preguntaron al Papa Francisco quién era, él dice: solo soy un pecador que ha sido visto con misericordia por Dios. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha sido visto con misericordia? Es que es muy fácil que todos nos comprendamos a nosotros mismos y que justifiquemos lo que hacemos, pero a la hora de ponernos frente a los demás somos muy rápidos para la condena, para el juicio, para la descalificación y, en el más vergonzoso de los casos, para la burla. ¿Qué familia es perfecta? ¿Qué vida es perfecta? ¿Quién es el cínico o el hipócrita que se atreve a ponerse de pie y a decir que no tiene nadie que reprocharle? ¿Quién? Boris Cyrulnik, un psiquiatra extraordinario, en una entrevista que le hicieron en Aprendamos Juntos los de BBVA, cuenta que cuando él era pequeño estuvo en un campo de concentración en Auschwitz, logró escapar con una historia, dice él: cuando yo la cuento da risa, se escondió abajo de una señora que estaba acostada y dice, y da risa efectivamente, pero yo me prometí en ese momento que iba a estudiar medicina para ayudar a combatir el dolor. Y dice él, cuando la gente está en contacto con el dolor, dice él, alguna vez estuve trabajando en África y los niños que eran soldados en esas guerras civiles que han abundado en África, los niños, cuando platicaba con ellos, querían ser solo dos cosas: una, periodistas para contarle a todo el mundo el horror de ser niño y soldado, o dos, médico para curar a los niños que sufren en las guerras. Y entonces dice que cuando uno está en mucho dolor es común querer hacer algo por la humanidad y te vuelves altruista. Pero dice él, cuando mis alumnos que estudian medicina o psiquiatría les pregunto, ¿qué quieren ustedes ser? ¿Qué van a hacer aparte de estudiar medicina o psiquiatría? Se quedan sorprendidos y yo siempre les digo, tienes que aprender a cantar o a jugar fútbol en un club o a hacer algo, porque si solo te dedicas a ayudar caerás en depresión. Necesitas una actividad que te permita preservarte a ti mismo, algo que te permita rescatarte a ti mismo, salvarte a ti mismo, de lo contrario te hundirás en la depresión y la depresión te destruirá y no podrás ayudar a nadie. Y el problema es que cuando somos buenas gentes, cuando solamente nos preocupamos de las reglas nos hacen escrupulosos y tampoco nos preservamos a nosotros mismos. Cuando nos hacemos jueces de todo el mundo, cuando nos imponemos como la norma de bondad de todo el mundo, los escrúpulos también destruyen. Y el problema es que si en la depresión morimos a nosotros mismos, en los escrúpulos matamos a los demás. Platicaba alguna vez con un amigo mío, psiquiatra extraordinario, un extraordinario psiquiatra, sexólogo, terapeuta, en fin. Me decía él, cuando comencé a estudiar la maestría en sexología, nos dijo el profesor, el coordinador de la maestría, jóvenes, aquí no pueden llegar pensando como sacerdotes, como médicos, ni como abogados, porque los sacerdotes todos lo dividen en lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no es pecado. Y dije yo, qué vergüenza. Por supuesto que él sabe que soy sacerdote y estábamos hablando precisamente porque yo era sacerdote. Y yo decía entre mí, qué vergüenza que la sociedad piense que los sacerdotes somos los jueces que dividimos a la humanidad en buenos y malos, cuando los sacerdotes tendríamos que ser solamente testigos y portadores de misericordia. Y decía él, los médicos piensan en lo que es salud y enfermedad, y algo es o sano o enfermo. Y los abogados piensan en lo que se puede y no se puede, lo que es delito y no es delito. Y decía, y eso, ninguna de esas tres mentalidades, sano, enfermo, bueno, malo, delito, no delito, nos ayuda a comprender la compleja sexualidad humana. Y si no somos capaces de comprender en primer lugar lo que es la humanidad, no tenemos nada que nos legitime para etiquetarnos ni en buenos ni en malos, ni en sanos, ni en enfermos, ni en ciudadanos ejemplares o delincuentes. Decía don Pedro Casaldáliga, obispo en Brasil, en la zona de las Amazonas,
en alguna ocasión, yo nunca aspiro a tener la última palabra. Hay gente que siempre quiere tener la última palabra. La gente que quiere tener la última palabra solamente está pensando en imponer la razón. Decía don Pedro Casaldáliga, yo solamente quiero tener la última sensibilidad, porque ponerte en la piel de otro, sentir lo que siente el otro, sentir lo que le duele al otro, entender lo que ama al otro, lo que hace sufrir al otro y por qué lucha el otro, eso nos hace humanos. Y eso además nos hace ser seguidores de Jesús, que vino a la historia no a debatir ideas, ni a imponer nociones de bueno o malo, de sano o enfermo, de delito o no delito. Vino simplemente a hacer un despliegue intenso en palabras y gestos, de amor, de compasión y de misericordia. Decía un día Miguelito, me duelen los pies, y se volteaba a ver los pies y le decía a Mafalda, pues te los pusiste al revés, menso. Y decía Miguelito, me duele el orgullo. ¿Qué le duele a la gente que quiere ser la norma de los demás? Les duele el orgullo. ¿Qué le duele a los que descalifican a los que no piensan como ellos? ¿Qué les duele? El orgullo. ¿Qué les duele a los que deslegitiman lo que otros reclaman como un derecho? ¿Qué les duele? ¿Qué les duele y por qué no les duele lo que les duele a los otros? Por supuesto, las preguntas que se me vinieron al corazón cuando leí esa noticia es, esta pequeña crecerá un día y escuchará hablar del amor y de la bondad. ¿A quién creerá lo que es el amor y la bondad? ¿A los que le imponen normas? ¿O a los que tuvieron compasión de ella cuando nació y nadie la quería? Cuando esa pequeña crezca, algún día la invitarán a las marchas para salvar a las dos vidas. ¿A quién creerá lo que significa salvar una vida? ¿A los que marchan o a los que acogen? Por supuesto, algún día alguien le hablará de Dios. ¿A quién creerá? Que Dios es amor y que su nombre es misericordia.